al Código del Trabajo por contradecir dichas actuaciones los artículos 6º, 7º y 65 de la Constitución Política, según se expresa en el libelo de Fojas 1. Señala que por medio de una actuación inconstitucional se procedió a dividir la votación de un artículo, eliminando el tope de un subsidio que proponía, con lo cual el Senado vulneró el ámbito de competencias reservado a la iniciativa exclusiva del presidente de la República al aumentar un gasto público. Expone que entre los principios del presidencialismo en nuestro país están las atribuciones de administración financiera del Poder Ejecutivo, configuradas, entre otros instrumentos, a través de la denominada iniciativa exclusiva, agregando que en esta materia el Congreso solo puede aceptar, rechazar o disminuir los beneficios y gastos que el jefe de Estado proponga en función del marco normativo establecido por el artículo 65 de la Carta Fundamental, que señala en la norma central en torno a la cual gira el requerimiento. Posteriormente realiza latamente una síntesis de la doctrina y la jurisprudencia acerca del instituto de la iniciativa exclusiva desde la Carta de 1925, asignándole su fuente conceptual en la responsabilidad constitucional que le asista al presidente de la República en materia de administración financiera y presupuestaria de los recursos estatales, para velar por una sana política fiscal como producto de las malas prácticas parlamentarias que condujeron a nuestro sistema político a las reformas constitucionales de los años 1943 y 1970, a las cuales se refiere en detalle. De todo lo cual quedó de manifiesto la necesidad de reservar el manejo administrativo y financiero del Estado y sus organismos al presidente de la República, en tanto jefe máximo de la Administración y de la economía estatal, citando en el requerimiento latamente las opiniones de destacados exministros de Estado y de un expresidente de la República en este sentido. Expone que a pesar del consenso generalizado en torno a la necesidad de fortalecer en Chile las potestades del Congreso Nacional, la existencia de la iniciativa exclusiva en materia de ley no es un punto de conflicto en la doctrina. Por otra parte, afirma que no pretende dejar sin efecto la propuesta de ampliación del beneficio del postnatal, sino que pretende, por el contrario, su total aprobación, que tampoco se busca desconocer las legítimas atribuciones del Congreso Nacional como órgano colegislador en la formulación y aprobación de políticas públicas, sino que se dirige solo a reafirmar valores, principios y normas constitucionales vigentes que considera lesionados por el actuar del Congreso Nacional. Señala que el tema relevante no es la extensión del descanso postnatal, ni el rol del Congreso Nacional en un régimen democrático, sino el respeto al ordenamiento constitucional vigente, específicamente al artículo 65 de la Carta Política, por lo que considera que el requerimiento de inconstitucionalidad formulado es un deber para el Gobierno, pues las violaciones a la Constitución por el Senado son un precedente que socava el sistema político en la actualidad. En el capítulo primero del requerimiento expone como antecedente de hecho, que el día 15 de marzo del año en curso ingresó el mensaje en cuestión al Congreso Nacional, agregando, entre otras normas, un nuevo artículo 197 bis al Código del Trabajo, el cual se transcribe a Fojas 8, que incluye un tiempo de descanso adicional de 12 semanas para el padre o la madre, a elección de ella, con el subsidio postnatal mencionado actualmente en el artículo 198 del Código del Ramo, con una base de cálculo que no podrá exceder a la cantidad equivalente a 30 unidades de fomento, al valor del último día de cada mes anterior al pago, y en cuya determinación se considerarán siempre las remuneraciones de la madre, independiente de quién haga uso del permiso, tope que será también aplicable a las remuneraciones que deban enterarse a los funcionarios de la Administración del Estado. Expone que el tope de 30 unidades de fomento es necesario por los recursos disponibles y por la necesidad de focalizar el gasto público en los grupos más débiles, y sería solo para este nuevo periodo de descanso, manteniéndose intacto la normativa actual del subsidio pre y postnatal existente. La fuente de financiamiento de este nuevo permiso sería el Fondo Único de Prestaciones Familiares, al igual que los subsidios ya existentes, y se asume que hay padres cuya remuneración imponible no sería cubierta completamente en función del tope, por lo cual se contempla el trabajo a jornada parcial y una fórmula que establece que la suma de la remuneración y el subsidio no podrán superar el promedio de las 3 últimas remuneraciones anteriores al descanso. Expone que esta unidad normativa, como la denomina, con todas sus diversas precisiones y fórmulas, significaba un gasto fiscal nuevo ascendente a 43.771 millones de pesos, tal como consta en el informe financiero de la directora de presupuesto que se acompaña en un otro sí del requerimiento. Expone que la extensión del descanso y este subsidio son un todo único que contemplaba la prestación, su financiamiento, su base de cálculo y que además el proyecto contemplaba otros ajustes al artículo 8º del decreto con fuerza de ley número 44 sobre el financiamiento de esta prestación en sus términos actualmente vigentes.
Agrega que el proyecto fue enviado a la Cámara Revisora el 19 de mayo y que en primer trámite fue conocido por las Comisiones Unidas de Trabajo y Salud, aprobado por unanimidad en general y que luego pasó a la Comisión de Hacienda. En la votación particular del nuevo artículo 197 bis, se solicitó por el senador Rossi la votación separada de las normas del inciso primero de dicho artículo, procediendo así a la separación, por un lado, de la extensión del beneficio y por otro lado, al tope del subsidio establecido. Frente a dicha propuesta, los senadores Longueira, Chaguán y Uriarte se opusieron por considerarla inadmisible al implicar un mayor gasto fiscal y de esa forma invadir la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Participó en dicha sesión el ministro secretario general de la Presidencia, don Cristian Larroulet, que también formuló una reserva de constitucionalidad, señalando además que de votarse así, el proyecto quedaría desfinanciado, al no aprobarse no solo el tope, sino que además se estaba rechazando su fuente de financiamiento. La admisibilidad de lo solicitado por el senador Rossi, de acuerdo al reglamento, fue sometida a votación por la presidenta de la comisión, senadora Rincón, y resultó aprobada, tras lo cual se procedió a la votación dividida, produciéndose el hecho que se señala. El resto del artículo propuesto por el Ejecutivo sufrió algunas modificaciones formales y parciales y finalmente fue aprobado. Con posterioridad el proyecto fue remitido a la Comisión de Hacienda y la directora de presupuesto expuso que esta modificación aprobada por las Comisiones Unidas suponía un incremento del gasto fiscal superior a los 35 millones de dólares por año. Durante la discusión en la Comisión de Hacienda, el senador Kuchel efectuó expresa reserva de constitucionalidad acerca del proyecto y en particular del artículo 197 bis aprobado en función de los argumentos ya expresados, al igual que el senador Longueira, quien señaló que se estaba en presencia de un grave riesgo para la estabilidad y el equilibrio fiscal, pues se estaría admitiendo que cualquiera sea el gobierno, una mayoría del Congreso Nacional podría alterar la administración financiera del Estado. Transcribe además las intervenciones de los senadores Espina y Chadwick en términos similares, y, por otro lado, agrega que en la posición contraria se encontraban algunos senadores que no desconocían el mayor efecto de gasto público que la actuación del Senado implicaba, pero que ninguno de ellos la defendió a partir de su constitucionalidad, sino solo de apreciaciones de mérito. Específicamente cita las intervenciones de los senadores Gómez y Lagos. Así, el Senado aprobó el nuevo permiso, pero eliminó el tope del subsidio, a pesar del claro tenor de la idea matriz del proyecto de ley, que contemplaba un nuevo beneficio con tope a finalidad de poder focalizar el gasto efectivamente en los grupos más débiles que son los necesitados del mismo. Por otra parte, se suprimió también la oración que hacía a cargo esta prestación del Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidio de Cesantía, con lo cual se habría desfinanciado. En cuanto a los argumentos y fundamentos de derecho, las disposiciones constitucionales que se denuncian como infringidas son el artículo 65 de la Carta Fundamental, en su inciso tercero, en cuanto a la iniciativa exclusiva que corresponde al presidente de la República en proyectos de ley sobre administración financiera y presupuestaria. En segundo lugar, el inciso cuarto, numerales cuarto y sexto del mismo artículo, al referirse a un beneficio que alcanza a los funcionarios públicos y al incidir también en una materia propia de seguridad social. El inciso final del mismo artículo, al aumentar el Senado un gasto público propuesto por el presidente de la República, y finalmente, de manera consecuencial, los artículos sexto y séptimo de la Carta Fundamental en lo relativo a la supremacía de la Constitución y al principio de competencia. En cuanto a la iniciativa exclusiva en materias financieras, cita la jurisprudencia de este tribunal, específicamente el rol 1867, en cuanto a que tales normas permiten resguardar las esferas de competencia que la Constitución ha reservado al presidente, y en cuanto a la administración financiera del Estado no se trata solo de aspectos monetarios y cambiarios, sino que también incluye la recaudación, el gasto, las prioridades, su distribución y su control. Expone que para la acertada resolución del requerimiento debe determinarse el recto sentido y alcance de la iniciativa exclusiva y, por otro lado, la potestad de formular indicaciones sin alterar las ideas matrices, en un imperativo para los poderes colegisladores que no puede estar sometido a los vaivenes de la actividad política y que se establece en resguardo de la integridad financiera de las arcas fiscales. Citando a Silva Bascuñán, expone que la iniciativa es la facultad de hacer una propuesta en materia de ley y que se extiende durante todo el proceso legislativo, que no se agota luego de ser presentado el mensaje y que en cuanto a las indicaciones pueden formularlas los mismos órganos que gozan de iniciativa y que no podrán admitirse aquellas indicaciones que afecten materias de iniciativa exclusiva del presidente de la República, salvo que tengan por único alcance el de aceptar, admitir o rechazar las proposiciones del Ejecutivo, de acuerdo al artículo 24, inciso final, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Y que este tribunal ha fallado que en materias de iniciativa exclusiva, expresamente, el objeto de la intervención parlamentaria es en sí limitado,
pues no puede aumentar el gasto ni generar dicho efecto. Por otra parte, agrega que el tribunal ha determinado que si el proyecto no se refiere a una materia que por su contenido corresponda a conocer a la Comisión de Hacienda, en la medida